Quería decir que un edema es cuando hay un acúmulo de líquido, y si es pulmonar va a ser ¿dónde? En el corazón. Por favor. Se va a producir por dos mecanismos. Puedo tener por problemas hemodinámicos o por problemas microvasculares. Problemas hemodinámicos va a ser el más común. ¿Por qué? Porque va a estar más relacionado con insuficiencia cardíaca. Frámica. Problemas microvasculares son bien raros, pero pueden ocurrir también. Va a producir un aumento de la permeabilidad capilar. Eu falei que não reclamando. Que foi? Hace 3 días que le veo viendo. Não, ele tá machucado. Vou defender dessa vez. Hace 3 días que le estoy viendo. Esfolou o dedo. Se não fosse, eu falava. Falta de verdade. Então você vem com um sapato fechado e outro aberto. Pronto. Resolveu. Resolvido. Entonces, reparen, nosotros ya hablamos de esto. El edema pulmonar, sobre todo, se va a dar por la elevación de la presión hidrostática. Y cuando yo voy a ver en la microscopía del pulmón, yo voy a encontrar que los capilares están ingurgitados, están llenos de líquidos. Inclusive puede haber pequeñas microhemorragias alveolares. Y recuerden, los macrófagos no dejan barato. Los macrófagos empiezan a fagocitar esa hemosiderina. Células de la insuficiencia cardíaca están ¿en qué órgano? Dijo corazón, está aplazado. Apanhou, bateu. Caiu na prova ou não caiu? Ainda não. Não? Mas vai cair. Vamos lá. Essa é a questão 40. Pode cair 40. Questão 240? É isso, prof. A questão 140. Vai ser no final a 140? ¿Qué pasa ahí en el fondo? Casal novo aí? Achei que era só a Nanda, Clebão. Aí não tá pegando também. Eu sou filha, eu sou filha. Ah, seu filho. Eu sou filha. Eu sou filha do casal, aí depois. Só não sei qual deles que colocou a perninha por fora. Las lesiones microvasculares van a estar sobre todo por un daño primario en el endotelio vascular. Muy raro, pero puede llegar a ocurrir. Muy raro. Si hay un daño en el endotelio, se va a producir la salida de líquidos y proteínas. Pequeña,
Me voy a apañar, güey. Fácil, ¿verdad? Edema pulmonar aburrido. LPA, lesión pulmonar aguda. Esta lesión pulmonar aguda, chicos, puede causar un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Síndrome de dificultad respiratoria aguda, acabamos de ver en la clase anterior, que puede ser tanto en adultos como en niños. Muy raro que se produzcan adultos. Si se produce en adultos me va a llevar rápidamente a una insuficiencia respiratoria. Si se produce en niños, se va a producir más que nada el daño alveolar difuso. Reparen que yo voy a tener un aumento de la permeabilidad con inflamación y reparen, la muerte celular del epitelio y del endotelio. ¿Recuerdan la barrera de intercambio gaseoso? ¿Cómo estaba formado? Neumocito tipo 1, membrana basal, endotelio, muere todo. Colapso de todo. Esta LPA, reparen chicos, miren acá, ¿qué hay acá? Endotelio muerto, neumocito tipo 1 muerto, y reparen el colapso del alveolo, llevando a la muerte. Entonces parece que se crea una membrana acá, ¿ven? Una membrana que no deja que ocurra el intercambio gaseoso. El profesor de fisiopatología explicó hace rato, que cuando no se emite surfactante, no se reduce la tensión superficial y la célula muere, colapsa y muere. Entonces, yo voy a tener, primero, normalmente, la fase aguda, el pulmón va a estar firme, duro, color rojo y con mucho líquido. Por eso le llamamos encharcado. Un charco es una poza de agua, encharcado. Luego va a ocurrir el daño alveolar difuso. ¿Por qué? Porque hubo congestión, edema intraalveolar, inflamación y depósito de fibrina. ¿Cómo? Luego hay un daño alveolar difuso. Cuando hay esa inflamación, cuando hay esa congestión, ese edema y el depósito de fibrina. Posteriormente se va a agarrar y depositar frente a la membrana de intercambio gaseoso, se va a depositar una mezcla de material ceroso lleno de fibrina, mezclado con restos citoplasmáticos, restos lipídicos y células epiteliales muertas, células epiteliales necróticas. Chicos, ahí, congelen. Esto que está acá, resumiendo, tengo acá todo esto. Fibrina, lípidos, células epiteliales muertas, restos citoplasmáticos. Y a eso que está ahí yo le voy a llamar membrana hialina. De ahí el nombre que les conté hoy de la enfermedad de la membrana hialina en los prematuros. No estaba mintiendo el profesor de fisiopatología, ¿vieron? Papá, ese cara es como ese fisiopata. No. Só mais diferenciado. Yo no sé cómo vamos a enseñarle eso a Magno.
Tá louco, Marcos, né? Ele não veio nessa aula. Então, vamos perdonarla porque não vino nessa aula, né? Pero, igual, para a prova, ele tinha que ter estudado o que era a diferenciação. Vai estar bebendo a cachaça. Você sabe que esse é o pretexto do queima-rosca também, né? Bora com mais dois, hein? Ô, vizinha legal, mas não sei ter. Ai. Vai ter carne falsa. Não, vou te falar, hein? Essa diferenciada. Tem hora assim, abençoado, presta atenção. É, né? Tava dormindo não, tava de férias ainda. Tava o quê? Prossiga. Tava o quê? Tava o quê? Pegou já, né? Tava o quê? Fazendo a plegária maometana. Toma. Agora, só vou falar uma coisa. Eu falo cada bobeira, cada asneira que eu sei que eu falo, né? De 100 coisas que eu falo, 120 é asneira. Nossa. Mas ninguém esquece, não é? Não, né? Não é? É isso aí. O objetivo não é não esquecer, o objetivo tá feito. É. E quê? Não cai na prova. E não cai na prova, não sabe? Reparen, miren como no hay espacios alveolares, se encuentran completamente colapsados. Y ven esta línea acá, ven esta línea, fibrina, restos lipídicos, restos citoplasmáticos, restos de células necróticas. Eso es una membrana hialina. Fácil. Claro, esto va a llevar a una hipoxemia creciente, bien grave, puede irse a insuficiencia respiratoria, infiltrados bilaterales difusos. El infiltrado es cuando yo veo en la radiografía, veo manchas algodonadas, manchas algodonosas por culpa del exudado inflamatorio en el interior. Neumopatías. Cuando hablo de las neumopatías, puedo hablar de obstructivas y restrictivas. Restrictivas son las que no permiten que el pulmón se distienda. Hoy hablamos de una. Cuando falta colágeno, fibrosis quística o fibrosis pulmonar. Cuando falta colágeno o elastina. Ahora, no vamos a hablar de las restrictivas hoy, vamos a hablar de las obstructivas. Porque las obstructivas son las que no permiten que el aire llegue a los pulmones. Profesor, ¿asma es una obstructiva? Sí, pero no vamos a ver acá. Vamos a ver en un grupo separado. Entre las obstructivas vamos a ver dos, el enfisema y la bronquitis crónica. Asma no es, sí es, pero hoy en día ya no es considerada una EPOC y hoy solamente vamos a ver la EPOC. ¿Qué es EPOC?
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, DPOC en portugués, doença pulmonar obstructiva crónica, la misma cosa. ¿Por qué no vemos asma hoy? Porque el asma, si bien también es obstructiva, va a tener más un carácter alérgico, más un carácter de hipersensibilidad, cosa que por eso en algunos libros antiguamente las EPOC eran 3. Van a ver todavía unos libros viejos que traen las EPOC como 3. ¿Quiénes? Bronquitis, enfisema, asma. Hoy en día el asma se retiró de las EPOC. Bronquitis y enfisema nada más EPOC. Iniciamos entonces con el enfisema. Cuando digo enfisema, voy a decir sobre todo del aumento irreversible del tamaño de los espacios aéreos. ¿Por qué va a ocurrir esto? Va a ocurrir por una intensa actividad de un macro. Atividade macrófaga. Sí, ahora vamos a ver. Se apura. ¿Qué es lo que ocurre en el enfisema? Voy a tener primero 4 tipos de enfisema. Vamos a ver solamente 2. Pero el enfisema puede ser centroacinar, panaceptar e irregular. Vamos a ver solamente los 2 primeros, que son los más comunes. Entre los 2 primeros, voy a decir que el centroacinar es el que va a afectar a las partes centrales o proximales de los acinos. Distalmente todavía hay acinos, todavía hay alveolos sin estar afectados. Va a ser muy común en los lóbulos superiores. Ahora, el panacinar, también llamado de pan lobulillar, va a ser el que va a agarrar, va a dilatar a los acinos hasta el bronquiolo terminal, hasta el final. Después del enfisema no hay acinos sanos, no hay alveolos sanos. Más común de las regiones inferiores, borde anterior o en las bases. Profesor, no entendí, vamos allá para acá. Normalmente va a ser así. Conductos que va a llevar a cada alveolo. Ahora, cuando el problema es centroacinar, ocurre la dilatación y distalmente hay lóbulos sanos. Hay alveolos sanos, hay acinos alveolares sanos. Cuando el problema es panacinar, ocurre la dilatación de la parte distal. Entonces, hacia allá no hay nada sano.
¿Por qué ocurre? Chicos, como les estaba diciendo, acá va a haber una gran actividad de los macrófagos, los linfocitos T, CD4 y CD8. Y también los neutrófilos. ¿Qué van a hacer todas estas células inflamatorias? Ellas van a estar respondiendo a estímulos de varios mediadores químicos de la inflamación. Leucotrieno, interleucina, factores de necrosis tumoral, varios. ¿Por qué ocurren estos mediadores químicos de la inflamación? Simplemente porque lo que va a ocurrir acá en este lugar es que hay un aturdimiento por culpa sobre todo de la nicotina. ¿Cómo es la cosa? La cosa es que el neutrófilo, el macrófago o mismo el linfocito llega y le dice a la célula, bueno, célula, ¿vos sos célula del pulmón o no sos? ¿Sos cuerpo extraño? Y la célula dice, presenta crashada, así, cara crashada, y dice, sí, yo soy célula del pulmón, célula propia. Cuando encuentra una célula extraña, no tiene el crashá, entonces da un pau en esa célula. ¿Cuál es el crashá? Bueno, yo te muestro la proteinasa, la célula que es de mi cuerpo me va a mostrar la antiproteinasa. Viene el macrófago y dice, célula, neumocito tipo 1. Proteinasa, antiproteinasa. No te mato. Proteinasa, antiproteinasa. No te mato. Proteinasa, antiproteinasa. No te mato. ¿Cuál es el problema? El problema es que este sistema proteinasa-antiproteinasa se queda aturdido, sobre todo con el tabaco, sobre todo con la nicotina. Proteinasa. La otra célula, No, el palo, Pau do macrófago. Qual é a palavra que você está usando? Acurdito. Essa palavra que você falou que o tabaco causa. Nicotina. Não. Okay. Aturdido. Aturdida. Aturdido. Aturdida. Atordoado? Claro. El tabaco va a interferir en este sistema proteinasa-antiproteinasa, no permitiendo que el macrófago reconozca la célula propia. Reparen, por eso se produce esto. Esto acá es señal de que el macrófago no reconoció a la célula del propio cuerpo y dio un pau a una célula del propio cuerpo. Uma reação. No, ¿por qué? Porque no hay aumento sin causa de la inmunidad. Hay aumento con causa. ¿Cuál es la causa? Fuma para você ver. Professor, no caso o macrófago considera que é uma célula estranha. Considera que é uma célula estranha. Por quê? Porque não tem antiproteinase. A antiproteinase está tortuada. O macrófago vai Destrói. Entonces va a haber una gran actividad de neutrófilos cargados de proteinasas y estos individuos tienen poca actividad de la antiproteinasa. En los fumadores, los neutrófilos y los macrófagos se acumulan en los alveolos. ¿Por qué? Porque cuando cada vez que fuma está produciendo una inflamación, neutrófilos y macrófagos están presentes ahí en esa inflamación. Entonces, facilitan la destrucción del propio tejido pulmonar, generando espacios llenos de aire.
De ahí el nombre, enfisema. Enfisema, acúmulo de aire en los pulmones. Nossa, professor, então essa pessoa recebe mais oxigênio que as outras. Negativo. Yo no te dije que esta zona, esta región, está permitiendo el cambio, está realizando cambio de oxígeno. Esta zona es una zona que fue atacada por el macrófago y fue cicatrizada. Esta zona no cambia oxígeno. Y peor, crea un vacuo aquí que no permite el correcto pasaje del flujo de aire. Por eso es una EPO, obstructiva crónica. Obstruye el flujo de aire. Morfología. Microscópicos, voy a ver que los alveolos tienen grandes tamaños separados por delgados tabiques que normalmente hay fibrosis. Los poros de Kohn están enormes y parecen unir varios espacios alveolares. Enfisema. Yo voy a ver a esta persona y el tórax de él va a estar pequeño o grande. Grande, enorme, inclusive va a recibir el nombre de tórax en tonel. Enorme. Y como esta persona tiene mucho aire, Não, menos. tiene mucho aire en los pulmones. Sí, Vai ter mais? tiene mucho aire. Ahora, pregunta, él debe tener una obstrucción al flujo, pero el resto de los alveolos hacen un intercambio normalmente. Va a tener un problema respiratorio, pero no se va a afectar en la piel. La piel va a recibir falta de oxígeno. ¿Va a sufrir falta de oxígeno? Normalmente no. Normalmente no. De ahí el nombre. Le voy a decir a estos, como ellos tienen mucho aire en el interior, y probablemente cuando yo escuche como una especie de mucho aire en el interior, yo le voy a llamar a ellos sopladores rosados. ¿Por qué? Porque no sufren falta de oxígeno en las mucosas. Otra época. Reparen, miren ahí. La cantidad de burbujas de aire. Eso es un enfisema. Miren acá. ¿Ven? Eso es un enfisema. Sí, sería cicatrizado. Sí. Cicatrizado. Bronquitis crónica. La otra época. Itis. ¿Qué era itis? Y si es bronquitis, ¿qué está inflamado? Bronquio. Pronto acabó ahora. El problema, si fuese tan fácil así, sería tranquilo. El problema es que yo voy a designar, claro, hay una inflamación, pero esta inflamación me va a llevar a un acúmulo de secreciones. Y vimos en la clase de fisiopatología que el acúmulo de secreciones me va a llevar al reflejo tusígeno. Entonces, esta inflamación tiene que ser recurrente. Esta tos tiene que ser recurrente. Entonces yo voy a caracterizar al que tiene bronquitis crónica
Cuando hay tos constante por lo menos 3 meses y 2 años seguidos, consecutivos. Este año tuvo 3 meses de tos mínimo y el año que viene tiene 3 meses de tos de nuevo. Ahí tengo bronquitis. ¿Sí, no? Ah, profesor, el chivito tosse, ma estaba gripado. Chicos, claro que no tiene que haber ninguna otra causa identificada. Alergia, no tiene nada que ver. Lo que te pasaba a vos era una irritación del esófago. Y recordar la tráquea, y recordar que el esófago, entre el esófago y la tráquea, pasa el laringio recurrente y pasan bien cercano al esófago los vagos. Entonces, eso es lo que produce la irritación. Ahora, cuando yo tengo bronquitis crónica, también acá va a ser producto del humo del tabaco, puede ser polvo de cereales, algodón o mismo silicio. Flyzinho. No, era un rayo. Reparen, ¿por qué hay tos? Porque hay una hipersecreción de moco de todas las vías, grandes vías aéreas, los grandes bronquios inflamados, que producen mucho moco. ¿Por qué producen mucho moco? Porque hubo una hipertrofia de las glándulas submucosas, tanto en tráquea como bronquios. También van a aumentar las células caliciformes, aumentando mayor la secreción de moco, creando mayor cantidad de reflejo toxígeno. Morfología. Bueno, yo voy a ver una hiperemia, una tumefacción, ¿sí? Un edema de las mucosas y claro, una secreción mucopurulenta exagerada. Pero además de eso, yo voy a ver un aumento, ¿sí? De la pared, un aumento de tamaño. ¿De quién? Ocurre una inflamación. Ocurre el aumento de las glándulas secretoras de moco, en donde tráquea y bronquios, ya dijimos, y una hiperplasia de las glándulas mucosas. Lo que yo más voy a conseguir ver realmente, inclusive voy a conseguir medir, es que recuerden, la pared del bronquio era así, ¿correcto? Mucosa, submucosa, ¿correcto? Cuando yo mido, tengo las dos paredes de acá, pared, luz en el medio. Cuando esto está inflamado, el bronquio va a hacer esto, miren, aumentando su pared y disminuyendo la luz. Y yo voy a medir eso por medio del índice de Reit. Índice de Reit es algo que va a medir el grosor de las glándulas, epitelio y cartílago, y que acá va normales hasta 0,4. Eso sería lo normal. Cuando está aumentado el índice de Reit, quiere decir que tengo bronquitis crónica.
acima de 0,4. 0,4. Llega suficiente cantidad de flujo de aire. ¿Va a pasar el aire tranquilamente por los bronquios? Si no llega suficientemente la cantidad de aire, de oxígeno, ¿creen que se va a distribuir cantidad de oxígeno a todo el cuerpo? No. Reparen, miren el aumento difuso de la pared y miren la luz pequeñísima. Miren acá las glándulas, terriblemente, con producción de moco excesivo. Esto es una bronquitis. Claro que la característica más marcante va a ser la tos, sobre todo en fumantes. Ahora, diferente de lo que hablamos hace rato, su hermana es el enfisema. En el enfisema el oxígeno llegaba normalmente, soplador rosado. Ahora, en este caso, como acá hay una hipoxemia, una hipercapnia, yo le voy a llamar, como esto ocurre, la hipoxemia me va a llevar, ¿sí?, a la falta de cambio, a la falta de oxigenación de varios tejidos, sobre todo las mucosas, yo voy a ver lo que llamamos cianosis. Es por eso que a este paciente normalmente se le llama abotargado azul. Soplador rosado para el enfisema, abotargado azul para el paciente con bronquitis. Tranquilísimo. ¿Dudas y preguntas? Ya sé cómo andando así como